Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos ven en este espacio, un espacio para dialogar, para encontrarnos alrededor de las huellas, memorias y saberes. El día de hoy les damos la bienvenida, como cada miércoles a esta hora de la tarde, a todas las personas que nos ven y pues que también nos escuchan y que interactúan también con este bonito espacio que hemos logrado organizar desde un encuentro, una alianza, una articulación realizada desde la Universidad Uniminuto con su sección y su proceso de práctica social, por supuesto desde el Centro Cultural Bacatá, desde el área de patrimonio cultural y por supuesto desde la Escuela de Medios Audiovisuales y Comunicaciones. El día de hoy estamos aquí para hablar un poquito más sobre uno de los temas muy particulares que se relaciona con todo lo que tiene que ver con la memoria y con el saber. Y para eso vamos a dialogar en torno a lo que es la oralidad y su relación, que es totalmente inminente y totalmente imprescindible para la memoria y para su conservación. Es por eso que para el día de hoy nosotros trajimos como invitado al profe Sebastián Alvarado. Sebastián Alvarado lo conozco ya hace algunos años, hemos compartido distintos espacios y he podido conocer varios de sus proyectos en los cuales ha desarrollado unos procesos muy interesantes alrededor de la memoria en distintos escenarios, en escenarios rurales, con adultos mayores. Se ha trabajado incluso con los niños, que esto es un proceso tan interesante de una manera pues realmente admirable. Así que el día de hoy quiero presentarles a nuestro invitado para que él también nos cuente un poquitico de con quién vamos a charlar el día de hoy. Sebastián, bienvenido a este espacio. Hola, hola Tatiana y a todos los que hacen parte de este programa, saludar a todas las personas que se conectan. Yo encantado, en efecto, soy promotor de lectura, generalmente y en su mayoría en bibliotecas públicas, por supuesto trabajando con temas de lectura, escritura y algo en lo que nos vamos a centrar hoy, que es la oralidad. Así que bueno, saludar a todas las personas también que se conectan y qué grandiosa presentación, gracias, y yo contento de estar en este espacio, gracias también por la invitación. Bueno, Tatiana. A todos nos pasa. Bienvenido, profe. Tardes. Muy buenas tardes, Tatiana. Muy buenas tardes, Sebastián. Allá en el máster, a Javier Peña, ayudándonos siempre con esta transmisión. Qué bonito encontrarnos esta tarde precisamente en un tema tan importante como la oralidad y la recuperación de la memoria, ¿no, Tatiana? Y qué bueno pues tenerte acá, Sebastián, precisamente para este ejercicio que vas a hacer y que nos vas a contar en esta tarde. Y bueno, partamos primero del ejercicio y qué es lo que tú haces puntualmente desde la promoción de la lectura y la promoción de la oralidad. Ok, el ejercicio de promoción de lectura, digamos que es un servicio de las bibliotecas públicas y digamos que desde ahí se desprende lo que yo realizo. Hace ya varios años, ya no, en las bibliotecas no se habla de promoción de lectura, sino de promoción de lectura, escritura y oralidad. ¿Sí? Entonces digamos que eso entró al discurso nacional, por supuesto, desde el Ministerio de las Culturas, desde la Biblioteca Nacional que regula todas las bibliotecas públicas de los municipios, y entró ese discurso de la lectura, escritura, oralidad, pero entró con una particularidad y entró con una característica un tanto renacentista, es decir, volvimos a mirar atrás y volvimos a decir, oiga, la oralidad es importante, porque vean ustedes la oralidad, la tradición pues que tiene la oralidad, es interesante y es importante porque nos sirve para mirar al pasado, ¿cierto? La oralidad hasta el día de hoy nos trajo toda la memoria, nos trajo todo el conocimiento y nos trajo un gran aporte cultural y un acervo lingüístico, por supuesto, a nuestros días, pero volvimos como a decir, bueno, vamos a poner en el centro nuevamente a la oralidad. Entonces básicamente eso es lo que realizo desde las bibliotecas. La promoción de lectura, siempre lo he dicho, es una mediación cultural en la que yo, más que enseñar, más que educar, más que instaurar, puedo precisamente comunicar algo que esté pasando en el sector, algo que esté pasando en ese mundo cultural y hacértelo saber, al menos hacer pensar, reflexionar en el acto de leer. Ok, bueno. Partamos entonces del hecho que pues esto de la oralidad, precisamente como escenario, ¿cómo lo podemos denominar, Sebastián? ¿Qué es precisamente la narración oral y cuál es el recuento social de la narración oral y por qué es tan importante en nuestro tiempo? Ok, yo creo que la narración oral
también pasa eso, cuando volvimos a retomar y dijimos la oralidad es importante, vamos a tomar la oralidad, vamos a volver. ¿Y quién tiene la oralidad? Pues nuestros abuelos, porque tienen más años, ¿cierto? Entonces siempre esa creencia hacia la memoria, hacia lo que nos trae, hacia lo que conserva la oralidad. Pero la oralidad también a veces caemos en esa premisa de decir la oralidad es la palabra dicha, la palabra que se habla, ¿sí? La oralidad no solo es la palabra dicha, la oralidad tiene un montón de premisas. En ese momento me preguntabas, por ejemplo, mencionaba ustedes el trabajo que se realizan con los niños en las bibliotecas, y siempre digo, toda la oralidad que nosotros cargamos que llevamos y que entregamos a ellos está cargada de premisas, ¿sí? De lo bueno, lo malo, ¿sí? Entonces, esas premisas que nosotros cargamos en la oralidad, pues es precisamente uno de los valores más importantes. La oralidad no se limita solo al acto, pues, del lenguaje, del habla y demás, sino que va mucho más allá, ¿cierto? Sin llegar a categorizar qué es oralidad y qué es o no, pero la oralidad no solo es la palabra dicha, la oralidad, pues, precisamente está cargada en muchas de las cosas que pasan y yo creo que la oralidad tiene un valor inmaterial, pues que precisamente nos lleva a reconocer que no solo es lo que pasó antes, que la oralidad no un año pues en que digo, de aquí para allá era oralidad, de aquí para acá no, ¿cierto? Es decir, no es oralidad, o más bien es tiene tanta característica o magnitud o connotación de oralidad, las lenguas tradicionales de Latinoamérica, por no decir indígenas, como lo que hablan los vecinos allí en la esquina, pues, de lo que era conocido como el Balón, tal vez, aquí en esa esquina de nuestro colegio Miguel Antonio Caro, donde hay momentos del día en que se encuentra mucha gente, ¿cierto? Vecinos, amigos, estudiantes de colegio. Entonces, esa connotación, digamos que trato de abordar esa connotación general para decir, no, es que oralidad es lo tradicional, no, oralidad pues es lo que estamos haciendo ahorita mismo. Bueno, y ahora sí va la primera pregunta, Tatiana. La premisa, y como lo dices tú, Sebastián, la premisa de este programa es que aquí no se da nada por entendido, ¿cierto? Y obviamente tener personas tan importantes como tú que estás haciendo ese ejercicio tan importante y también a la vez, como te decía hace un momento, un ejercicio que todavía estamos tratando nosotros de recabar y entender precisamente cuál es la importancia, cuál es la relación que existe entre la oralidad y el patrimonio. Uf. Y es para los dos, ¿no? Voy entonces primero, y me parece la esencia de que también nos encontremos el día de hoy acá, ¿no? La memoria es fundamental para hablar de patrimonio cultural. Ojo acá, no es lo mismo memoria que el discurso y el concepto de patrimonio cultural. Se encuentran, por supuesto, pero también hay allí una distancia, que yo ya lo he manifestado. En la memoria puede estar aspectos que digamos que hoy día no se practican, ¿cierto? En el patrimonio cultural la manifestación patrimonial debe de estar viva. Entonces siempre hay como un encuentro allí y por supuesto la memoria carga de sentido a lo que nosotros podemos llamar algo patrimonial, ya sea una práctica o ya sea un bien mueble o inmueble, ya sea material o ya sea inmaterial, ¿cierto? Entonces la memoria siempre está allí porque básicamente es una forma en la cual nosotros primero podemos darle importancia o trascendencia a un objeto, ¿cierto? Un objeto que puede ser un objeto de memoria. La memoria puede allí también catalogarse como una cuestión importante como un adjetivo, muchas veces podría darle una cualidad a algo, a un objeto que sea un objeto de memoria. Y la oralidad aquí es fundamental, porque la memoria para preservarse requiere de la transmisión, ¿cierto? Y lo hablaba ayer yo en una de las clases de patrimonio con mis estudiantes y decía, la transmisión, hay muchas formas de transmitir algo. Y para que el patrimonio hoy sea lo que es o llegue a estos días, ha debido ser transmitido de alguna manera. Ya sea el objeto que se transmitió a ti generación tras generación, el inmueble que permaneció y que pasó de una generación también a otra, como está también, por ejemplo, en el caso de la inmaterialidad, los saberes que se transmiten a través de la comunicación. Y una de las bases de la comunicación, por supuesto, es la comunicación hablada, es esta parte de la oralidad. Es por eso que existe muchísimo que ver
desde el tema de oralidad y de patrimonio cultural. Las posibilidades de reconocer el patrimonio cultural de un territorio o de una comunidad, por supuesto, están basadas en acercarnos a esos saberes, así como lo hicimos en este ejercicio de huellas, memorias y saberes que existen, y por supuesto uno de los medios más importantes para reconocerlo es a través de la oralidad. Y Sebastián ahorita dijo algo que me parece maravilloso, y es una cuestión en la que usualmente desde la perspectiva del patrimonio solemos caer, o más bien desde la gente que utiliza el concepto de patrimonio, y es el patrimonio es todo eso que está lejano, que es de hace 200 años, solo la casa que pisó Bolívar, solo el proceso que mejor dicho pasó antiquísimo. Y pues no, el patrimonio cultural hoy día debe ser repensado bastante, y nosotros debemos de empezar a ver que el patrimonio tampoco debe ser eso tan lejano a las realidades y a las cotidianidades de las comunidades hoy día, ¿cierto? Que tiene también importancia, por ejemplo, el patrimonio que le da el significado a la población, como puede ser no la casa de Nariño, pero sí la tienda del barrio que estuvo allí toda la vida, como es el caso, por ejemplo, allá en el Cacique, en Tienda Nueva, que incluso por eso es el nombre del sector, ¿cierto? Entonces, eso que dijiste ahorita, Sebas, del balón y de cómo también nosotros tenemos que abrirnos a que la oralidad no solamente está en este tema de las lenguas tradicionales y demás. Sí, claro, es un factor importante, pero también reconocer que en la cotidianidad hay un proceso cultural y una dinámica cultural que trabajar, y que también allí está inmerso el patrimonio cultural, pues es fundamental. Así que, la verdad, por todos lados tiene muchísima relación. Oiga, ustedes me llevan a pensar algo bien interesante y bien bonito, y es, siempre me remito al ejercicio y a la acción propia, digamos, natural de la investigación académica, que es algo que me gusta, y de las bibliotecas, que es otra cosa que me gusta y que tiene un factor en común, y es que sí o sí hay que entrar en un ejercicio de categorizar, de catalogar. Aquí en las bibliotecas se conoce como catalogar. Tú catalogas un libro, recibes un libro, bueno, esto de qué me habla y de dónde lo ubico, ¿cierto? Pero es una acción natural, cual ordenar el closet de la casa, pues. Y esto pasa con la oralidad, y cuando empezamos a pensar la oralidad, ¿a qué hace parte o en dónde la encajo, no? ¿En dónde la encajono yo? Pues es un proceso que es complicado, es muy, muy complicado, porque puedo yo recaer en esos clichés, podría decirse así, ¿cierto? De la oralidad, lo tradicional, lo muy tradicional, lo antiquísimo, y bueno, resulta que yo no voy a poderlo pensar desde una sola área, desde un solo campo del pensamiento, ¿no? En literatura desde hace unos años, desde la academia incluso se habla ahora de oralitura, y se dice que la oralitura es... claro, vuelve y se cae en esa forma de catalogar o de categorizar muy, muy banalmente, decir que la oralitura es oralidad escrita, como si la palabra que nosotros estuviéramos hablando ahorita, pues la escribimos y ya es oralitura, ¿no? Entonces, no, tiene unas características, unas connotaciones diferentes, unas connotaciones importantes, pero precisamente lo que dices me lleva a pensar eso, y es... ¿cómo yo me pienso, o desde dónde voy a coger la importancia de la oralidad, de acuerdo a lo que decías del patrimonio, ¿no? Yo a veces me pienso, me pongo a pensar esa relación, y es la importancia que le damos precisamente o más bien, ¿a qué le damos importancia? ¿Será que la oralidad del profe Javier es más importante que la oralidad de Tatiana, o la oralidad de Tatiana es más importante que la mía? Hace unos días, creo que hace un mes más o menos, estamos en el mes de mayo, mes de la afrocolombianidad, pues se celebró los 10 años del ingreso de los cantos, alabados y gualíes, es decir, los rituales, podría decirse así, los ritos fúnebres del Pacífico. Se celebraron los 10 años de la inclusión. Hay una lista en patrimonio, ¿cómo? Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial nacional en este caso. Entonces, precisamente vi esa, digamos que ese motivo, pues por supuesto que es de resaltar, pero también es de preguntar precisamente cuál de esos factores, qué factor me lleva a mí a resaltar un tema de oralidad. ¿Por qué la oralidad, generalmente lo hablo desde mi campo, porque la oralidad rural tiene un peso mayor
per se que la oralidad urbana, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos? Porque eso es una forma de mirar y una forma de decirnos a nosotros mismos, nosotros cómo estamos concibiendo la oralidad y el patrimonio. Eso, por supuesto, es el campo cultural, que es desde donde estamos, ¿no? Entonces, per se, ese tema de por qué la oralidad rural, por ejemplo, tendría más valor que la urbana. Entonces, eso es lo que nos lleva a pensarnos, bueno, ¿será el tipo de palabras? ¿Será lo que transmiten las palabras? ¿Será la tradición o lo popular, digamos lo popular que se han vuelto ciertos tipos de expresiones orales? Sí, me ponen ustedes a pensar precisamente, y Sebastián, en estos tiempos, cómo se construye oralidad, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, los medios de comunicación, las tecnologías, el auge de las tecnologías, ahorita la inteligencia artificial, cómo se sigue o cómo se construye, cómo se percibe esa oralidad o cómo la perciben ustedes en un ámbito donde posiblemente estamos ligados a las tecnologías que a veces hacen que la comunicación, o bueno, a veces hacen por nosotros ejercicios de comunicación, ya nosotros no nos comunicamos, ok, o hacemos abreviaturas o cosas así, o a veces nos comunicamos de una manera tan inhumana o deshumanizada más bien, a través de las redes sociales. Entonces, ¿cómo se hace oralidad en este tiempo? ¿Cómo se podría levantar esos ejercicios de oralidad y patrimonio en este tiempo? Oiga, pues vea que esto puede ser una opinión impopular entre los promotores de lectura que pueden estar siguiendo este programa, pero... O sea, ¿no les va a gustar? No, yo creo que no, ¿saben? Okay. Pero bueno, estamos aquí con el profe Javi, que es el máster, y bueno, qué chévere que podamos decirlo, ¿no? A mí uno de los ejercicios de oralidad que más me gusta hacer o que siento que tienen mayor receptividad, bueno, hay varios. Les voy a contar algo que pasa en los ejercicios de promoción de lectura en las bibliotecas públicas. He descubierto, y yo también generalmente soy muy chismoso, y he descubierto o me he metido en muchas cosas, me gusta meterme donde no me llaman, pues, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que precisamente tiene mayor recepción por parte y acogida por parte de los jóvenes en las bibliotecas es algo que hacemos, y es meternos a los grupos de WhatsApp de los conjuntos, pues, ¿cierto? Por ahí de Funza, y dijimos, bueno, si estamos cerca de un conjunto, metamos a un grupo de WhatsApp a ver qué pasa. Y escuchamos audios, pues, ¿cierto? La vecina peleando que con la que llega tarde, la abuelita diciendo que no, es que la de otra lleva 5 novios y los ha metido y tal. Pero entonces, más allá de enterarnos de qué es lo que está pasando en los conjuntos de Funza, pues, empezamos a mirar y empezamos a pensar algo que no habíamos pensado nunca, y es esa forma inherente que nosotros tenemos de contar, ¿cierto? Por eso siempre me remito al chisme, porque es esa narrativa que nosotros realizamos. Voy a hacer la cuña porque aquí en el Biblioparque encontramos un libro grandioso que se llama Cae la noche tropical, de Manuel Puig, y él lo que hace es una obra donde cuenta chismes, porque son dos señoras que viven en un edificio tal cual que viven en un edificio y empiezan a contar y a hablar de lo que le pasa a la una, de lo que le pasa a la otra. Son pensionadas, entonces tienen todo el tiempo, pero él quiso empezar quiso casi que montar un laboratorio con las formas de comunicación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma cómo tú cuentas las cosas, ¿sí? ¿Qué pones primero? ¿Qué omites? ¿Cómo terminas la historia? Y esto, voy a hacer una comparación grandísima porque me voy a ir a otro lado, y esto tiene que ver con la forma, por ejemplo, en la que se expresan en la costa. A mí también me gusta mucho la costa. Entonces, la forma en que se prestan en la costa, ¿cierto? Ellos siempre anteponen el sujeto, que tú crees, ¿cierto? No ¿qué crees tú, profe? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú me estás diciendo a mí? ¿Sí? Entonces, es básicamente empezar a pensar eso. Es mirar cuáles son esas características de la palabra hablada, que casi como pensar unas reglas gramaticales y ortográficas para la palabra hablada, ¿cierto? Porque generalmente volvemos a lo mismo, así como la oralidad rural, ¿cierto? Como la oralidad, voy a decirlo, esto es otra opinión impopular, de tradicional, pues, de una comunidad indígena, pueda tener más peso per se, independientemente, antes de abrir la puerta, pues, a la oralidad que podamos tener nosotros, citadinos, de edificio, normales. ¿Qué tenemos de particular, pues, para que alguien se fije en nosotros cómo hablamos? ¿Sí? Entonces, pasa lo mismo con ese aspecto, y es
empezar a pensar esas características propias de la oralidad, pero entonces les iba a decir que pasa lo mismo con la escritura. Si nosotros nos ponemos a pensar en la escritura, si a mí me hablan de que hay un libro de poesía ancestral, pues para mí ya va a tener un valor, porque nos hemos dedicado desde muchos años, y eso es totalmente culpa de nosotros los promotores de lectura, de que el libro escrito tenga mucho más peso por sí, independientemente de lo que diga, ¿sí? Entonces, si mi oralidad ya pasa a ser parte de la cultura escrita, pues tiene mucho más valor. Como si la oralidad dependiera de eso, o como si la oralidad no fuera más antigua incluso que la palabra escrita, ¿no? Ahorita cuando ustedes iniciaban, estaba pensando, es que se me ocurren muchas cosas al tiempo, pero estaba pensando en las primeras leyes escritas, la ley de las 12 tablas que en Roma fueron esculpidas incluso en piedras, ¿no? En 12 piedras, por eso se llaman las 12 tablas, la ley de las 12 tablas, y ahí los 12 principios que tenía la sociedad romana en ese tiempo, los primeros 12 principios que estuvieron ahí, esculpidos en 12 piedras. Claro, teníamos dos factores. Uno, que estaban instaurados, esculpidos. Ahorita nosotros podríamos escribir fácilmente en un papel, pero antes el trabajo que implicaba eso ya le daba un valor, porque imagínate, palabras esculpidas. También eran leyes, entonces pues digamos eso le da un peso. Entonces, vean ustedes lo que yo estoy haciendo, y eso es el proceso que realizamos, y es ponernos a pensar qué es lo que le da peso a mi palabra y cuáles son las características que nos define, porque vuelvo a retomar. Lo primero, uno de los ejercicios es eso. Tú hablabas precisamente de la tecnología, hacemos eso, nos metemos a ver de qué forma estamos hablando en Funza, pues, ¿sí? ¿Cuáles son las connotaciones que le podríamos dar? Al principio también decía, la oralidad no solo es la palabra dicha, la oralidad está muy implícita, y generalmente no la vemos porque andamos ocupados, trabajando y pues con lo que hay que hacer diariamente. Pero en uno de los procesos que hicimos con unos jóvenes acá en Funza, denominamos que, soy muy malo para las direcciones, pero justo donde queda nuestro hospital aquí en Funza, esa la denominamos como la calle de las Angustias, porque no solo queda el hospital. Toda la gente que tú encuentras si vamos en este momento, nos vamos aquí a la calle del hospital, encontramos una esquina donde queda una sede pues, de la administración municipal, en donde la gente puede ir a dejar hojas de vida, ¿cierto? Pues la gente que está buscando trabajo. Justo al lado está nuestro hospital, por supuesto, con todas las cosas que uno ve, graves que uno ve. Y a 2 casas del hospital está la funeraria, ¿sí? Entonces, digamos que es la calle donde la gente puede estar pensando, puede estar hablando, puede estar viviendo todas las angustias que podemos nosotros vivir. La del desempleo, la de la salud y la de la muerte. Miércoles. No, pero qué interesante, o sea, botas muchas ideas al tiempo, ¿no? Sí. Y creo que sí, dentro de lo que alcance a coger, creo que lo primero, pues creo que en este sentido la oralidad debe entrar como en esa interacción con las nuevas maneras de comunicarnos, ¿no? Y por así decirlo también, ese tipo de oralidad que existe, como lo dices, no solamente en la palabra dicha, sino también en la palabra escrita y también en el significado que el ser humano le da a la realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que tú me acabas de decir me da también otra idea para posiblemente concluir, con todo respeto, ¿no? Que la oralidad también es una resignificación de lo que vivimos, ¿no? Uh-huh. Y como sacar a la luz todo eso que está dentro de lo urbano y dentro de lo rural que muchas veces no vemos. Es como una visibilización de todo aquello que nosotros vemos, porque por lo menos tú hiciste todo ese recorrido, yo me puse a pensar en específicamente cómo validar lo que tú decías, y te doy toda la razón. Yo estuve en el hospital, al lado quedaban también unas funerarias, al lado también quedaban unas cafeterías, o sea, todo por ahí. Yo no entiendo cómo hará la gente para vivir ahí, porque sí es verdad, la energía, la fuerza, hay algo que de pronto nosotros a veces pasamos por desapercibido, ¿no? Y qué bonito pensar en este momento que la oralidad también sirve para visibilizar esas cosas que no vemos, ¿no? Y esos son los significados, finalmente. Y digamos que algo que nosotros también comprendemos ahorita, botándome yo un poquito hacia el tema y hacia la parte patrimonial, es precisamente el sentido y el significado que las comunidades dan a algo, ¿sí? o que las poblaciones dan a algo. Eso a mí me parece muy particular lo que tú decías ahorita, Sebas, del tema o sea, ese ejemplo de lo de la calle de las angustias, el cómo ve la gente
es su espacio, cómo lo comprende, qué sentido le da. ¿Cómo ve la realidad? Y finalmente eso es una construcción social, ¿cierto? Que ahorita estamos reconociéndolo pues a partir de la oralidad y demás. Ahorita el profe hacía una pregunta, era que también yo como que decíamos, bueno, qué difícil es ahorita quizás por todo el afán, por toda la tecnología y demás, ese tema de la comunicación y ese tema de la oralidad muchas veces, pero a la vez si tú te pones a pensar, también hay una sobrecomunicación, podríamos también decirlo, porque es que en este momento nosotros estamos en un espacio tiempo, pero a la vez ya como se ha transformado todo y existe la tecnología y demás, estamos y no estamos en muchos espacios, ¿cierto? Y estamos y no estamos en muchas conversaciones, lo que tú decías, estamos en cuántos grupos de WhatsApp estamos y cuántos están viviendo alrededor de nosotros, cuántos tenemos silenciados, porque ya es demasiado, ¿cierto? Entonces también hay dos cuestiones fundamentales. ¿Cuántos bloqueados? ¿Cuántos bloqueados, archivados? Estos son dos cuestiones y es así como decimos como, bueno, qué tan difícil es hoy comunicarse, por el otro lado también tenemos un exceso de comunicación o de pronto puede ser que los esté poniendo en un mismo nivel, pero son diálogos diferentes, pero al final y al cabo es un intercambio finalmente el que estamos haciendo. Entonces digamos que eso complejiza aún más la cuestión y me parece muy claro el ejemplo que tú das porque precisamente uno debe pensar en este punto en el que nosotros estamos de hablar de la memoria, de los saberes y sobre todo el patrimonio cultural. Yo siempre les digo a mis estudiantes, pilas con esta cuestión porque aquí hay que pensar en macro, ¿sí? No en cosificar, no en esencializar, es en todo lo que hay detrás de, ¿sí? Por ejemplo, en este caso con lo que tú decías del hospital, a mí me parece muy, muy interesante el pensarnos cómo ve la gente ese espacio, si lo ve, sí, con respecto a las emociones, bueno, tú dices de la angustia y demás, pero otros le pueden dar un sentido histórico, otros le pueden dar, no sé, otro sentido de punto de referencia y demás. Entonces yo creo que ahí tenemos también una complejidad en lo que nosotros tenemos que trabajar y ese sentido de lo macro empieza a tomar valor mucho aquí, pensando en que la cuestión no es una sola, es como cuando hablamos del tema de la historia, no es una sola la historia, ¿sí? Hay muchas versiones, hay muchas formas de ver las cotidianidades, de ver los lugares, de ver los escenarios, de ver las tradiciones y digamos que pues esto que ustedes hablan ahorita me pone a pensar en cómo también existe esta parte de poca comunicación, pero a la vez demasiada, complejo. Ahí de eso que dice Tati me hace pensar. Estoy en el lugar porque estoy con dos másteres de la comunicación y es precisamente en una persona que habla con, pues, de la teoría y del campo de las disciplinas, pues, de las comunicaciones. Néstor García Canclini dice precisamente en alguno de sus libros sobre internautas, comunicación, narrativas, ¿verdad? Y es que la globalización de los medios, de la cultura y de todas las formas que tú puedas acceder a un celular, un computador, a algún tipo de contenido, se fundó en algún momento, pues desde hace varios años ya, con la idea de que tú podrías acceder a más cosas en menor tiempo y uno se pone a pensar, pues yo en teoría podría hacerlo, bueno, en la práctica también, pero no pasa así. Entre más opciones es más limitado, entre más opciones yo tenga, más me voy a aferrar a una sola y me voy a quedar en algo, ¿sí? Y esto lo digo para justificar casi si Néstor García Canclini me lo permite, y es ese proceso que ustedes mencionan es algo muy bonito, porque no solo se llega a definir una calle que no tiene nombre, eso de pronto lo podríamos hablar en algunas conversaciones también que he escuchado a Tatiana, precisamente habla algo muy interesante que ya tiene puramente con patrimonio, es algunas calles que tienen nombre en Bogotá, ¿sí? Pero no en Suba, no en Bosa, no en Fontibón, no en la periferia, es en el Bogotá que todos creemos que es Bogotá cultural, donde sí, verdad, se mueve la cultura, donde la oralidad importa más, donde tiene más peso, ¿cierto? El centro, Chapinero, qué sé yo. Entonces, eso lo hicimos precisamente porque pues, bajo esa teoría y bajo esas ideas que nos da Néstor García Canclini, también dijimos, yo podría acercar a los jóvenes a la oralidad a través de un libro de pronto no sé, de una estrategia, Leer es mi cuento de la Biblioteca Nacional, tiene una estrategia impresionante de lenguas indígenas, el creol, ¿sí?
que, qué sé yo, cualquier lengua tradicional de Colombia, pero me es más difícil si las personas, que la persona que hasta ahora se acerca a eso, lo percibe como una disciplina de estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya lo estoy categorizando, ¿sí? Yo otra opinión impopular, creo que voy por la tercera, yo no concuerdo tanto con que en las bibliotecas se hable lectura, escritura y oralidad como si una cosa fuera lectura, otra fuera escritura y otra fuera oralidad. La lectura y escritura son gracias a la oralidad y se soportan gracias a la oralidad, ¿sí? No es como una categoría, usted vaya a estudiar oralidad. Siempre pongo el ejemplo con los géneros narrativos, ¿sí? Antes de hablar de géneros literarios, ¿y qué te gusta a ti? Profe, ¿qué te gustan las series de terror? ¿Te gustan las series de comedia? ¿Te gustan las series documentales? Antes de eso, hablemos de géneros narrativos, y géneros narrativos no es una cosa que hablamos para los que nos gusta la literatura, para los que nos gusta el patrimonio, para los que nos gusta la cultura. Cuando hablamos de géneros narrativos hablamos de una condición o sí, una característica inherente propia de nosotros, que es contar, comunicarnos de alguna forma. Entonces dijimos, vamos a acercar a los jóvenes de Funza a la oralidad a través de un ejercicio que nos permita, desde nuestro espacio, ponerle nombre a una calle, pues, ¿sí? Poner el nombre a una calle de acuerdo a lo que está pasando, de acuerdo a lo que se vive, de acuerdo a lo que ellos ven, antes que llevarlos pues a escuchar, no sé, un poema en quichua, que probablemente pues va a quedar ahí como tradición, incluso como folclore. Y a mí no me gusta tanto eso, ¿saben? Porque queda allá, porque es folclore, y qué lindo cuando lo tocan, qué lindo cuando lo escuchamos, pero está allá, porque pues... Y creo que es un reto, pues con lo que ustedes dicen, sobre todo enseñar una oralidad en un tiempo como este, ¿no? Y hablar de oralidad en estos tiempos. Yo tengo algunos amigos que se autodenominan narradores orales, y pues son súper interesantísimos, pero como que hace falta precisamente en ese ejercicio la conexión con esta generación que, como lo dice Tatiana, habla mucho o no habla nada, habla en memes, habla en stickers, habla en emoticones, y bueno, finalmente generan una oralidad. Y pues yo no sé, creo que va a ser todo un reto en algunos años hablar de lo que vivimos hoy como patrimonio histórico y como patrimonio cultural o patrimonio inmaterial, todos esos procesos comunicativos de los cuales ustedes han hecho mención en esta tarde, que igual no dejan de ser interesantes, ¿no? Creo que nosotros tuvimos una experiencia con Javier hace 2 años más o menos, cuando hicimos en nuestro grupo, tuvimos un proyecto con adultos mayores, hicimos un grupo de WhatsApp con adultos mayores. Y los adultos mayores entienden el grupo de WhatsApp de una manera totalmente diferente a como la entendemos nosotros, que no somos, nosotros digo Javier y yo, que no somos tan jóvenes, y a como la entienden personas mucho más jóvenes que Javier y yo. Lo chistoso fue que, pues eso, primero colocamos unas políticas de uso del grupo de WhatsApp, porque no queríamos ni cadenas, ni nada de ese tipo de cosas, mensajes a favor o en contra de... Y eso fue un chiste, ese grupo, porque pues nos sorteábamos precisamente tratando de entender lo que las personas decían, y nosotros también nos sorteábamos tratando de comunicar lo que nosotros queríamos que ellos entendieran. Hicimos ese proceso de oralidad. Yo me acuerdo que trabajamos como unos 4 o 5 grupos con adultos mayores, y fue una cuestión, y se me vino a la cabeza precisamente con el ejercicio que tú planteaste y con el que complementó Tatiana. Esa oralidad finalmente que estamos trabajando hoy, que la trabajamos no de manera directa, sino que la trabajamos mediados por una pantalla, la trabajamos mediados de hecho, en este ejercicio lo estamos dejando acá como memoria fílmica para otras personas y otros grupos que lo van a ver. Esa oralidad, ¿cómo podemos hacer para sacarla a la luz, para mantenerla, para hacerla evidente? Tú hoy nos has enseñado precisamente que eso que está invisible es lo que tenemos que traer acá para destacar. Pero y esa oralidad que tenemos en este momento, ¿cómo la podemos sacar a la luz? ¿Cómo la podemos hacer cada vez más evidente? Bueno, yo creo que justo cuando comenzaste a hacer la pregunta, estaba pensando en esa postura de, ¿cómo decirlo? Como de desfolclorización, si es que existe, si no, pues aquí nos inventamos palabras, de
sí, despopularización también, precisamente de algo que hemos categorizado mucho las personas que trabajamos en el sector cultural, ¿cierto? Al principio dije que mi trabajo se basaba en mediador cultural y siempre lo he dicho porque mi trabajo no es enseñar a las personas que gustan de la literatura. Las personas que gustan de la literatura tienen libros, tienen escuelas de formación. Mi trabajo es acercar a la persona a la persona que va transitando por nuestro parque principal, a la persona vendedora ambulante que nunca accedió a un derecho cultural, es llevarla a eso, ¿sí? Y una de esas palancas, uno de esos ganchos precisamente es la oralidad. ¿Por qué? Porque probablemente nosotros nos hemos encargado precisamente de formar un nicho quizás tan aparentemente bonito, pues estéticamente, que la persona que no sabe escribir de entrada se va a sentir excluida, ¿sí? Entonces es precisamente salirse un poquito de ahí para responder a tu pregunta y resaltar esa oralidad, es darle importancia pero no reconocerla como algo tan romántico y algo tan lindo, porque es que la oralidad, si la oralidad tuviera forma, por eso yo creo que hablamos de patrimonio material e inmaterial, que aquí Tatiana nos puede dar toda una cátedra sobre eso, pero si tuviera forma, vamos a darle pues materialidad a la oralidad. Y con la materialidad le vamos a otorgar todos los adjetivos que puede tener una forma, como, ¿sí? Como su forma, olor, sabor, y la oralidad huele a sudor, a la final, huele estaba pensando ahorita en los trabajos de Lato, en los llanos, a eso huele la oralidad que luego se convirtió en relatos, en canciones y demás, que son responsoriales y que tienen unas características, pero a eso huele, ¿sí? Entonces, siempre digo como hay que bajarla un poquito del nicho en el que está y hay que aterrizarla, porque vuelvo y digo, la oralidad no es de nosotros los que hacemos cultura, la oralidad no es de nosotros, los profesores, mediadores, promotores, comunicadores, la oralidad pues es de todos y eso es inherente. Incluso siempre trato de referirme a esto a través de ni siquiera del lenguaje, o más bien de los signos lingüísticos. Aquí en la biblioteca, en el Biblioparque Marqués de San Jorge, tenemos una compañera que de hecho nos apoya en el área de servicios bibliotecarios, que es Angélica, y ella tiene una condición que no es sordomuda, porque ella no es muda, ella no escucha, pero ella puede emitir sonidos. Lo que pasa es que no emite los sonidos de las palabras porque nunca ha escuchado cómo se pronuncia hola, ¿sí? Nunca ha escuchado cómo se pronuncian las palabras, pero sí ella puede emitir sonidos, ¿sí? Y precisamente esa comunicación que hacemos a través de los diferentes lenguajes, el tema que maneja por supuesto la profe Rosita con el tema de braille, también tiene implícita una forma de oralidad impresionante. Entonces creo yo que básicamente hay que bajarlo un poquito del nicho, hay que adentrarse a la oralidad pues desde lo más cercano que uno tiene, que precisamente pues es el entorno donde uno vive, ¿no? Escuché, eso sí fue la voz de un estudiante, algo muy bello, y es que decía que las personas que trabajamos o que nos gusta leer o que trabajamos con la lectura y demás, le empezamos a dar más importancia a la palabra. Y hace un tiempo también pude hacer parte de las escuelas de formación literaria de aquí del Centro Cultural Bacatá, y ahí salió, en una de tantas creaciones salió un texto que hablaba de que la oralidad primero no es un factor cultural, ¿sí? Es decir, la oralidad que la maneje cultura, no, la oralidad vamos a ampliarla un poquito y vamos a ampliarla, si se quiere, al campo del derecho. Bueno, diría, bueno, pero ¿cómo si generalmente son las bibliotecas las que hablan de lectura, escritura, oralidad? Pero no, la oralidad no es una opción, no es un camino. La oralidad sería una responsabilidad civil, así lo nombramos un poco. Una responsabilidad civil en la que tenemos que darle valor a la palabra, a todas las palabras, no a la que está escrita, no a la que está cantada, en general a todas las palabras. Entonces eso me parece muy bello, porque nombrar una calle de Funza, salir a hablar con nuestros vendedores ambulantes, que generalmente es lo que hacemos desde la biblioteca, desde el Biblioparque, a través del servicio de promoción de lectura, escritura y oralidad, es eso, precisamente empezar a ver qué están pensando, qué está pasando y qué es lo que nos comunican las calles, ¿no? Pasa mucho que nos encontramos con personas extranjeras y se sienten extranjeras. No solo las denominamos nosotros extranjeras, sino que ellas se sienten extranjeras, ¿cierto? Por las calles, por la forma que tiene el parque principal, por la forma en que se ubica la gente cuando está esperando el bus,
¿sí? Entonces, eso es en lo que nos tratamos de meter, esas narrativas, pues, que algunas están implícitas, como ya lo habíamos dicho, pero creo que hay un ejercicio importante para ya responder la pregunta y es sí, sacarla, sacarla a la luz de una manera un poco más natural, un poco más espontánea, y creo que pues eso va a servir mucho. Es como una desmitificación de la oralidad, ¿no? Porque me pones a pensar que posiblemente, y como lo dices, eres un mediador, que creo que casi que todos los que estudiamos o los que nos enfocamos en las humanidades de cierta manera somos, y nos ha tocado el reto en esta época de ser mediadores, porque quizás nosotros teníamos o nos habían puesto la vara muy alta y pues habían cosas que no entendíamos. De ejemplo, no entendíamos la oda a la cebolla de Pablo Neruda, y el que no la entendía pues sencillamente no hacía parte del status quo de la educación. Y qué bueno, qué interesante lo que tú dices, cómo desmitificamos precisamente esa oralidad y cómo la oralidad también nos puede servir para darle sentido a lo que somos, ¿no? A lo que Claro. tenemos, a nuestra identidad. Hay un ejemplo chévere y son los instructivos. Qué vaina, porque eso es algo que casi no se lee, ¿cierto? Probablemente todos hemos votado un instructivo, oiga, el de la nevera, el del televisor. Sí. Y yo como mediador cultural, como promotor de lectura, asumiendo esa responsabilidad civil que trae la oralidad, más que una responsabilidad cultural como una opción, no es que no es una opción, es una responsabilidad civil que tenemos todos por ser humanos y por tener esa capacidad de comunicarnos a través del lenguaje, cualquier lenguaje que sea. Creo que también siempre he dicho, bueno, antes de leer las obras más clásicas que me hablen de la oralidad o las obras tradicionales, hay que leer los manuales. ¿Por qué? Porque, vean ustedes, yo les digo, yo creo que también he votado algún manual en algún momento porque dicen, ¿cómo no voy a saber? ¿Cómo no voy a saber si uno eso no se dice? Y a mí me encanta eso porque dice, pero esas cosas no se dicen, pues, profe, usted sabe cómo conectar una nevera, una lavadora, ¿no? Así como usted sabe pasar la calle, así como usted sabe algo que nos pasó el año pasado, incluso con el área de patrimonio, así como uno sabe que una coca se coge y pues se encholoca, por decirlo así, se encholoca esa totumita que tiene la coca, ¿no? Que es un juego tradicional. Y pensamos eso, y vivimos así. Y uno, pues digamos, como joven, cuasi adulto, empieza a difundir eso y a promover eso. Y no, pues uno sabe, esas cosas se saben, porfa. Entonces, sí, un manual para qué. Estaba pensando eso porque Julio Cortázar es uno de los autores que hizo instructivos para todo. Cómo subir escaleras, cómo abrir la puerta. Y esas cosas ya para nosotros son premisas normales. Y al principio yo decía que toda la oralidad que nosotros decimos a los niños está cargada de premisas. Juan Villoro, también autor mexicano, decía que a los niños no hay que decirles como qué le pasó al bebé, cómo está, ¿sí? Los niños no necesitan que nosotros entremos en una ridiculez limitada de palabras, haciéndolas un poquito más rimbombantes, un poquito más tiernas, un poquito más sabrosas. No está mal, pero lo que ellos necesitan es un acervo grande de palabras, que si yo puedo usar la palabra sempiterno, sé que él no la va a entender, pero él la va a escuchar y la va a recordar y en algún momento la va a apropiar, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a leer algunas preguntas porque me estoy dando cuenta que en el chat tenemos unas preguntas para la mesa, ¿no? Entonces, bueno, el primer saludo de Richard, dice Escuela de Comunicaciones y Medios Audiovisuales, Grupo D. Me imagino que deben ser de algún profesor por ahí. Dios. Algún profesor que bueno. Hay otro que dice, César García, dice, ya tenemos colección de relatos o cuentos tradicionales, similar a lo que hicieron los Grimm en Alemania. Ok. ¿Relatos tradicionales? Sí, eso es una pregunta, ¿Una no pregunta? sé. Me imagino que dirá que si ya lo tenemos, ¿dónde? En la biblioteca. ¿En la me imagino, biblioteca? ¿cierto? Oiga, en la biblioteca tenemos una colección interesante que habla sobre oralidad, y precisamente una de esas estrategias es leer Es mi cuento, para que las personas que están ahí conectadas, súper pendientes, se pasen a ver. Ellos cada vez precisamente le apuestan a esa oralidad tradicional, por supuesto, de nuestro territorio, de nuestro país. Y hay unos estudios impresionantes también en la sección de 300, donde van a encontrar todo lo que tiene que ver con lenguaje. Entonces, probablemente ahí encontremos la respuesta a la pregunta, Sí. ¿por qué no aquí en el Biblioparque? Tengo que ir a buscarla. Y hay otra pregunta que yo creo que les va a gustar mucho.
Dice Carolina Rueda, buenas tardes. Se ha perdido en las escuelas y los colegios los dictados. Suena un poco obsoleto, pero el dictado ayuda a fortalecer la comprensión auditiva. ¿Qué opinan? Oiga, si usted me permite, yo voy a echar una cuña aquí que Carolina nos pregunta, ¿cierto? Que Sí, gracias Carolina. a la pregunta de Carolina, ahí está ya. Justo estos días, desde el día de ayer 27, nos encontramos realizando el concurso municipal de ortografía en su versión número 25. Oiga, esto es Carolina. Gracias a Carolina, tengo que agradecerle a Carolina por estar ahí conectada y por permitirme hablar de esto precisamente por eso, los dictados. Una de las pruebas de ese concurso municipal de ortografía en el que se escriben niños, jóvenes de las instituciones educativas de nuestro municipio, es eso, el dictado, ¿sí? Y quería mencionarlo precisamente porque es cierto, y pasa con lo que hablábamos anteriormente, porque hay muchas cosas que se asumen, hay muchas cosas que creemos que están implícitas y que el mundo nos va a hacer sentirlo, ¿sí? Como es cuando le dicen a usted, ya le va a llegar su momento, usted se va a dar cuenta cuando sea grande, ¿sí? Entonces, no, uno llega, que ya hablábamos con algunas estudiantes de patrimonio, decíamos, y uno llega grande y no se da cuenta, ¿sí? Entonces uno cree que se da cuenta en algún momento y nunca se da cuenta y pasó toda la vida y nunca se dio cuenta porque nadie fue capaz de decirlo explícitamente lo que quería decir en algún momento, ¿cierto? Entonces yo creo que también aquí hay una cosa muy bonita y es el enamoramiento por el lenguaje. ¿Sí? Y es importante y es imprescindible que eso pase, porque a la final puede que lo que dice Carolina en los colegios no se está haciendo dictado, en los colegios no sé qué se esté haciendo propiamente, no soy conocedor como para poder entrar ahí a opinar, pues digamos que de una manera casi como juez, pero sí pasa, no solo en los colegios, yo diría en los hogares. En los hogares también pasa es que hay muchas cosas que se dejan ahí y se deja el enamoramiento del lenguaje, ¿cierto? A través de la expresión rimada, de la música cantada. Pasa generalmente que nosotros nos encontramos a las personas en la calle y no empezamos, no los abordamos de una manera normal, como si yo me encontrara contigo en la calle. Profe, ¿cómo estás? ¿Qué más? Nos vemos el miércoles, nos vemos el miércoles allí en el programa. No, probablemente el primer contacto con la persona sea un par de versos, ¿sí? Generalmente, antes del saludo, probablemente yo llego a hablar con una persona y a ella le puede causar curiosidad que yo antes de saludarla le digo, para cantar con improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. Cual vendaval de granizo han de florear los vocablos, se asombra hasta el diablo con muchas bellas razones, como las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. Y me voy. Me fui. Ya, eso era lo que le quería decir, señora. Yo no la quiero saludar, pues. Yo solo quería entregarle eso, ¿sí? Entonces, ese enamoramiento del lenguaje en el que yo digo, volvemos a lo mismo. Vea que todo, casi que siento, en este momento empiezo a sentir que he durado toda esta sesión dando vueltas a un mismo círculo y es precisamente el tema de categorizar y catalogar, porque yo no tengo que contarle a nadie que la oralidad es importante. Yo tengo que mostrar que la oralidad es importante, ¿sí? Pasa lo mismo, me va a remitir a ese comentario de Carolina para hacer otra opinión impopular que la he hecho varias veces y que yo creo que, bueno, ya la no es, yo no tengo como profesor que decirle a los niños que lean, yo tengo que leer, ¿sí? Yo tengo que enamorarme del lenguaje para que ellos se enamoren, pero no dicen, no, es que tienen que leer, es que leer te va a hacer mejor persona, es que leerte vas a ser mejor que ella, es que si lees, no, ¿sí? Tengo que vivir si la poesía o las diferentes narrativas, que no estamos hablando solo de libros físicos, porque tú mencionabas ahorita los medios digitales, los podcasts, a mí me encanta escuchar podcasts, entonces qué bacano que uno se ponga a arriesgarse, pues, arriesgarse a tener una relación tóxica con la lectura de diferentes formas. Acá tengo otra pregunta para la mesa y yo creo que les va... Esa cara no sé ahí producción que podemos hacer porque... Me llegó una pregunta por el interno de alguien que nos escucha. Dice, ¿qué opinan ustedes del lenguaje? La pregunta va para los dos. ¿Qué opinan del uso del lenguaje neutro o lenguaje inclusivo? ¿Se estaría desfigurando la manera en que nos nombramos? Y yo le añado ahí, ¿será eso también hace parte de la oralidad? Lenguaje neutro y lenguaje inclusivo, ¿sí? Uh-huh. Está difícil, oiga, ya entiendo su cara.
de por qué pasa eso. Ahí hay una cosa, ahí hay una postura, pues es como un ciclo, ¿sí? Como cuando uno está en una tusa, que pasa por ciclos, ¿no? Primero viene la etapa de cuando le pasa algo malo, la negación, la aceptación y demás, tal cual. Y entonces uno se empieza a parar y a decir, es que el lenguaje pues no se rompe. El lenguaje es el lenguaje y el lenguaje se respeta, ¿sí? Y concuerdo con eso, ¿sí? Es decir, yo no tengo que rebuscar, yo no tengo que inventar algo que no existe para querer nombrarlo, ¿sí? Probablemente si yo empiezo a cambiar o a modificar el lenguaje, es porque no conozco lo suficiente para poder nombrarlo. Eso es una opinión popular y ahí ya pueden estar reaccionando, ¿no? ¿Por qué? Porque, voy a decirlo, yo siempre he dicho y siempre me paro desde, claro, el lenguaje no hay que modificarlo para ser incluyente. Yo no tengo que decir, nosotros somos la biblioteca de la lectura, escritura, oralidad, inclusión, honestidad, qué sé yo, amistad, ¿sí? Yo no tengo que escribirme cuando, es decir, hay un ejemplo muy importante y es que pasa que las bibliotecas universitarias desde hace años ya no se llaman bibliotecas, es decir, son bibliotecas. ¿Cómo decirlo? Voy a decirlo desde la parte del lenguaje inclusivo y todas las formas que están apareciendo en cuestión de género. La biblioteca se reconoce como biblioteca, pero no le gusta que la llamen biblioteca, ¿sí? Entonces, en las universidades, pronto no sé cómo sea en este caso, pero son CRAIs, Centros de Recursos de Aprendizaje e Investigación, centros de gestión del conocimiento y del aprendizaje, pero asimismo ellas se siguen reconociendo como bibliotecas. Entonces, en algún momento yo me ponía a pensar ¿será que la palabra biblioteca no tiene el peso suficiente para que yo diga, no, eso no me define? No, ¿sí? No, o sea, yo me siento biblioteca, pero me siento biblioteca de investigación, ¿sí? ¿Será que no es suficiente eso? Entonces, el profe aquí ya está, porque claro, eso es un tema álgido y este es un tema, es decir, antes de entrar en oralidad, de hablar de relatos tradicionales, lenguas tradicionales, deberíamos empezar a hablar de eso. Y la biblioteca pública, siempre lo he dicho, es un espacio, tiene que ser un espacio de discordia, tiene que ser un espacio que genere eso, no entrar dentro de pues obviamente los discursos políticamente correctos y demás, pero tiene que generar eso y qué importante que empecemos antes de querer, de procurar enseñar algo sobre oralidad, qué sé yo, que yo nunca he visto y no me va a quedar muy difícil entender, empecemos a pensar por qué hablamos así, o por qué lo decimos. Puse ese ejemplo con el de la biblioteca porque pasa y cuando entré a conocer eso un poco de cerca, pasa eso. La biblioteca sabe que es biblioteca. O sea, la biblioteca no puede mentirse a sí misma, pues. No puede decir, no, es que... Pero dice, no, yo quiero que me llamen de otra forma. A mí me respeta. A mí me dice así, ¿sí? Yo soy biblioteca, centro de investigación, centro de gestión, porque yo soy una biblioteca, pero no como esa biblioteca. Ahí viene la cuestión. Que entonces, ese tema de la oralidad ya me sirve a mí para fomentar o aplaudir ese discurso que desde los colegios se dice, lea para que sea mejor. Use el lenguaje porque el lenguaje es poder. Y sí, lo digo, el lenguaje es poder, por supuesto. Si tengo la capacidad de enamorar a Tatiana, al profesor, a través del lenguaje, puedo hacerlo, ¿sí? Entonces, pero pasa lo mismo con la oralidad y eso es algo muy chistoso, porque empieza a decir, no, es que yo sí soy promotor, pero soy promotor diferente al otro promotor. No, ¿sí? como ellos. Sí, entonces yo soy un promotorito porque, claro, entonces empiezo a buscar esas formas sí. Y yo pienso que de entrada no hay que cerrar el debate porque el lenguaje es para explorarlo. Los libros, como lo decía un profesor mío, eso sí se dejó caer la responsabilidad en él, opinión impopular con los amantes de los libros son para dañarlos aprendiendo, no son para que estén en una biblioteca ordenaditos, quietos, juiciosos, sin que nadie, pegados, usted a veces vamos a unas bibliotecas, los libros están pegados pues de que nadie hace tantos años que no los sacan y el plástico con el que los forran ya está mejor, si usted saca uno y saca 5 a la vez, entonces pasa eso, el lenguaje explorador, pero cuando entremos a ese debate, es decir, apoyo totalmente ese debate, pero cuando entremos empecemos a decir, bueno, ¿será que una palabra no tiene suficiente peso como para poder usarla ya como está?
Ok, bueno, ya como para ir cerrando, es importante que conozcamos el contexto de lo que ha sido Huellas, Memorias y Saberes, que ha sido una experiencia que hemos trabajado con adultos mayores y en la cual pues nos hemos preocupado sobre todo por rescatar los procesos de narrativa y oralidad, ¿cierto? Sebastián, a mí me gustaría muchísimo que tú nos dieras algunos consejos precisamente para seguir promoviendo estas narrativas y estas oralidades en nuestros adultos mayores con los que vamos a trabajar. Yo creo que ya más o menos en un mes empezamos la segunda fase de este Qué proyecto. lindo, qué lindo. Bueno, no, yo creo que más que consejos es, por supuesto, eh, no puedo dejar de hacer la invitación que las bibliotecas son un espacio para encontrarse con eso, con la oralidad, pero de pronto contrario a lo que generalmente creemos en nuestro sector, que es hablar y expresarnos, ¿cierto? Porque eso se ha defendido mucho con el tema del lenguaje, incluso tenemos derecho a expresarnos, tenemos más que el derecho a expresarnos la responsabilidad de escuchar, ¿sí? De callar. Y siempre digo, las bibliotecas públicas en el discurso nacional se han metido como un espacio para que todos podamos expresarnos y me encanta que todos podamos expresarnos, porque todos tenemos mucho que decir. Vea, póngale un micrófono, ahí está, yo soy el vivo ejemplo, póngame un micrófono y ahí uno los tiene. Pero tenemos mucho más que el derecho a expresarnos, la responsabilidad de escuchar y de callar también, ¿sí? Para entender que no solo lo que yo digo es importante, para entender que lo que dice el profe es importante, para entender que lo que dice Tatiana es importante y pensar también por qué es importante y cuáles son esas estructuras de cómo lo cuentan, que para mí es el centro, es decir, en ese núcleo de la célula de lo que yo hago está el amor por las formas de contar, y eso es lo que decía. Entonces, siempre que escucho a alguien, claro, le doy más valor a lo que pasa, a lo que la gente cuenta, pero empiezo a contar en cómo lo dicen. A mí me gusta precisamente sentarme a ver qué es lo que hay detrás de las palabras de las personas, cómo lo cuentan, eso de que en la costa pongan el sujeto antes de él, como nosotros solemos hacerlo, pero cambian de una forma muy particular y por supuesto todo lo que se puede transmitir a través de ello es importante, así que ese consejo yo es a explorar porque pues para eso es el lenguaje y qué chévere que existan estos espacios también para poder promover ese tipo de recorridos y de viajes. No, igualmente chévere y muy bueno tenerte precisamente como actor que está trabajando en el territorio, que nos has dado precisamente esta sesión y que nos has hecho entender y poder entrar en conciencia de todos los factores que implican la oralidad y la narrativa, ¿no, Tatiana? Sí, Sebastián, digamos que tiene un trabajo muy interesante. Me agradezco mucho que hubiese aceptado la invitación el día de hoy. Además, porque creo que la experiencia que él nos deja y todo lo que nos habla y pues nos regala en el día de hoy como este contenido y este diálogo y esta información que nos brindó, nos deja muchas reflexiones. Y eso es lo que sucede en cada uno de los espacios y de los momentos que nos encontramos aquí, cada uno de estos miércoles. Siempre salimos pensando algo y preguntándonos más cosas. Y yo siento que el conocimiento, siento que este diálogo y siento que todos estos ejercicios deben ser precisamente para sembrar más dudas. La curiosidad es precisamente lo que nos hace crecer como seres humanos y ojalá la curiosidad nunca se acabe. Siempre hemos también cuestionado mucho en los diálogos que tenemos con Sebas muchas cosas de la educación convencional y demás que a veces coartan mucho esa libertad de pensar, de indagar, de cuestionarse. Así que creo que eso es un punto fundamental a lo que tuvimos el día de hoy. Creo que algo que también hay que decir es que salimos reflexionando con que este tema de la oralidad casi que es, tú lo dijiste como una responsabilidad cívica, social, Civil. Civil, ¿cierto? También es un derecho y es una cuestión que creo que está muy ligada a la naturaleza de la humanidad, ¿cierto? Y aquí algo que también tengo que decir y para hablar de este tema, no como incursionar en el tema del lenguaje inclusivo, porque pues digamos que creo que es una cuestión bastante políticamente correcta o incorrecta, se puede dialogar, debatir muchísimo, pero sí a que hay una cuestión y es que la creación es continua, somos seres sociales y estamos creando todo el tiempo. Y eso es algo que sucede para nuestro gusto o disgusto. Hace unas semanas estábamos comprando el Bogotálogo
porque decidimos disfrutar de ese documento tan precioso que hace Andrés Ospina, organizando las palabras que surgen y que han surgido y que se han convertido en parte de la memoria. Hoy día, en algún momento esas palabras sonó totalmente rara, ¿cierto? Y en algún momento se tuvo que ir apropiando y se volvió inmersa en la cotidianidad de las comunidades. Somos seres sociales y estamos en constante cambio, y las cuestiones surgen porque sí, porque son así, es nuestra naturaleza, y digamos que eso es algo que hay que tener muy presente. Es también un derecho y es algo que pues sucede continuamente y que precisamente conforma y constituye algo propio de lo que es la cultura, ¿cierto? La cultura vista desde esta cuestión y esto que hemos hablado el día de hoy, y es esa posición en que la cultura no es solamente de unos, no solamente de unas edades específicas, ¿cierto? En esto también yo quiero hacer aquí una acotación, es que en algún momento hablaba precisamente del tema de patrimonio y el tema de cultura con nuestro director, el maestro Oscar, y él decía, bueno, ¿y cómo ven los jóvenes, por ejemplo, los niños, cómo ven el tema patrimonio cultural? Y yo decía, caramba, eso es un desafío, pero es una cuestión que hay que seguir explorando, dudando, cuestionándonos, y pues es un ejercicio tan infinito como la misma lengua, como la misma oralidad, es el reconocimiento de lo que es este proceso y de la cultura a través de ella. Bueno, Tatiana, pues así, muchísimas gracias. Creo que tuvimos una muy buena sesión. A Sebastián, esperamos verte pues en una próxima oportunidad, yo sé que sí, cuando terminemos nuestra segunda fase de este proyecto, y pues obviamente a Javier allá en el máster, y pues a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, al Centro Cultural Bacatá, a la Secretaría de Patrimonio, al área de patrimonio, al Centro de Educación para el Desarrollo y a Uniminuto Centro Regional Madrid. Muchísimas gracias y bueno, que tengan todos muy buenas tardes.